Hola, bienvenidos a Acción. Y el tema de hoy, el super pecadómetro. Hablemos del pecado. Vamos a investigar un poco todo esto, pero utilizando la inteligencia y no los dogmas. Quiero comenzar con algunas cosas que alguna vez escuché acerca de prácticas consideradas pecado y que necesariamente no lo son. Acá les muestro. Tomar café, ir a la playa, que las mujeres usen pantalones, tomar malta, usar zarcillos, ver novelas, ir al cine, bailar, tomar cerveza, tomar vino, escuchar música no cristiana. El ser humano desde temprana edad comienza a percibir, según su entorno social y familiar, un conjunto de elementos que van definiendo su personalidad y su conocimiento del bien y del mal. Entonces comienza esa guerra personal entre lo bueno y lo malo. Esta estructuración del bien y el mal define nuestra moral, que viene a regular un poco nuestras acciones y nuestra forma de proceder, pero luego definimos con el tiempo y la experiencia nuestra ética, que la ética viene a ser nuestra filosofía de vida que define lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. En esta oportunidad, en muy pocos minutos, quiero definir 3 conceptos diferentes para entender si nuestro código de vida se encuentra dentro del parámetro de lo correcto o lo incorrecto. Son 3 conceptos: pecado, transgresión e iniquidad. La transgresión es la violación de una ley establecida, es irrespetar los límites establecidos y tergiversar el orden que se ha aplicado a las estructuras espirituales, morales, sociales, entre otros. En resumen, la transgresión es el acto de sobrepasar los límites establecidos, desafiando las normas y las reglas establecidas. Pero ojo, acá hago un paréntesis porque algunas veces hay transgresiones que, según la intención del corazón, pueden tener resultados positivos en la vida y en la sociedad. Pero eso depende de la intención del corazón. Entonces, por ahí hay ciertas transgresiones que pudiesen tener un efecto positivo. Pero cuando esa transgresión, es decir, cuando nosotros sobrepasamos los límites establecidos por Dios, estamos incurriendo en transgresión y por ende en pecado. Luego le sigue el concepto de la iniquidad. La iniquidad es un término que se refiere a la maldad, la injusticia grande o la perversidad extrema. Implica una falta grave de equidad y rectitud y a menudo se asocia con actos maliciosos o corruptos. En resumen, la iniquidad es un concepto que denota una gran maldad e injusticia y se utiliza para describir actos que son moralmente reprobables y perjudiciales. Entonces, ¿qué es el pecado? Bueno, acá vamos a entrar entonces en conceptos un poco más profundos y más diversos. Por tal razón me encantaría que en este capítulo podamos establecer un concepto que nos permita entenderlo mejor y conocer nuestra posición como seres humanos ante este concepto, sea que pertenezcamos o no a alguna religión. Vamos a conocer entonces el concepto de pecado desde el punto de vista psicoterapéutico, con el especialista Bruno José Bermúdez, que tiene una excelente participación y un concepto bastante interesante acerca de este tema. El doctor Edward Bach, conocido por desarrollar la terapia floral de Bach, tenía una perspectiva particular sobre el pecado y su relación con la salud emocional. Para Bach, las enfermedades y desbalances emocionales eran en gran medida el resultado de vivir en desacuerdo con nuestra verdadera naturaleza y propósito. En su enfoque, él creía que el pecado podría verse como una desconexión entre nuestro ser auténtico y nuestras acciones. Cuando las personas se desvían de su esencia o actúan en contra de sus valores internos, pueden experimentar culpa, ansiedad y otros problemas emocionales que pueden manifestarse en problemas físicos. Bach desarrolló en sus esencias florales como herramientas para ayudar a las personas a volver a ese estado de equilibrio. Cada esencia está diseñada para abordar diferentes estados emocionales y ayudar a restaurar la armonía interna. Por ejemplo, si alguien siente culpa o tristeza
por acciones que consideran malas, una esencia floral podría ayudar a liberar esos sentimientos y promover la sanación emocional. En resumen, aunque no hablaba del pecado en términos religiosos, su enfoque enfatizaba la importancia de vivir en alienación con uno mismo para evitar el sufrimiento emocional y físico. Para definir bien al pecado hay que entrar en el contexto de nuestro Creador. Si nosotros tratamos de definir el pecado según la estructura de nuestra moral o creencias, entonces vamos a tener conceptos sectarios de lo que es el pecado y vamos a vivir prisioneros de nuestros propios conceptos, o peor, de conceptos de otras personas como líderes religiosos, entre otros. Es importante tener claro estas cosas porque al final de todo, cuando entendemos qué es el pecado y la destrucción que trae sobre la humanidad, entonces vamos a poder tener una mejor relación con Dios. Si no sabes lo que es el pecado, es muy difícil que puedas entender el sacrificio de Dios en la cruz. No vas a entender jamás para qué dio su vida por nosotros. Si no sabes qué es el pecado, entonces cualquier líder de secta va a tomar tu mente y te va a dominar por completo y vas a vivir bajo preceptos no establecidos por Dios, sino por hombres. Y vas a construir una supuesta relación o intimidad con Dios basada en abstinencias y prácticas que no tienen ningún impacto sobre tu vida, ni tienen ningún sentido espiritual. Si no sabes qué es el pecado, vas a jugar con eso, como si fuera algo que pertenece a las religiones y que no tiene ningún efecto sobre tu vida. Y es importante entenderlo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. El primer milagro de Jesús registrado en los evangelios fue en la boda de Caná de Galilea, precisamente la multiplicación del vino. Si tomar vino fuera pecado, cuando María se acerca a Jesús y le manifiesta que hace falta vino en la fiesta, y que María se acerca a Jesús porque sabe que él tenía el poder para multiplicar el vino. Entonces Jesús, si eso fuera pecado, si tomar vino fuera pecado, Jesús tenía la gran oportunidad de dejar una enseñanza. Si esto fuera pecado, se hubiese negado, indicando que para celebrar con agua sería suficiente. Sucedió lo contrario. Las personas que asistieron a esta fiesta quedaron sorprendidos de la calidad del vino que se sirvió en esta boda. He escuchado a personas muy serias decir que el vino que multiplicó Jesús no embriagaba, pero la Biblia no registra nada de esto. Y a mí me parece realmente que es una tontería esta declaración, porque el vino es vino, punto. Entonces muchísimas personas han pasado toda su vida indicando una serie de normas y dogmas que ponen al ser humano en un contexto equivocado, viviendo en un error y descuidando áreas importantes de la vida que sí tienen trascendencia espiritual y que abren la puerta del mismo infierno. Por ejemplo, la lengua. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Es quizá mi lucha personal, mi talón de Aquiles y por lo que más lucho. En el libro de Santiago dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y la lengua misma es inflamada por el infierno. Por eso es que no es casualidad que cuando estamos hablando sin control decimos cosas terribles, porque ese mensaje negativo que pasa a través de nuestros labios viene directamente del infierno y por lo cual debemos tener muchísimo cuidado. Siempre he dicho que el chisme es más peligroso que tomarse una cerveza, que es mejor ver una novela que decir una mentira. Fumarse un cigarrillo es peligroso para tu salud, pero el orgullo y la arrogancia puede destruir tu alma. Y Dios le da más importancia a lo espiritual, pues al final de todo nuestro cuerpo, por más que lo cuidemos, se lo van a comer los gusanos. En términos espirituales, Dios estableció normas para que el pueblo pudiese tener un panorama correcto de lo que es bueno y de lo que es malo. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios directamente en una tabla que fue entregada a Moisés en el monte de Sinaí. Cuando estudias cada uno de los mandamientos a profundidad, puedes comprender que vivir libre del pecado está muy relacionado con el desarrollo profundo del amor hacia Dios y hacia los seres humanos.
Entonces definamos un poco más lo que es el pecado. En pocas palabras, el pecado es una transgresión moral o espiritual, es una desviación de lo que se considera correcto o bueno. Y esta separación, digamos, esta transgresión moral o espiritual puede separar a una persona de lo divino o causar daño a otros. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros somos pecadores y quien diga lo contrario miente. Entonces, quienes nos atrevemos a hablar de los asuntos divinos o espirituales, tenemos que hacerlo con una humildad, mostrándonos vulnerables, porque así lo somos. La naturaleza humana no puede honrar a Dios. No estamos a su nivel de santidad. Dios está en el cielo y no está jugando un juego injusto que espera que nos parezcamos a Él o que tratemos de sorprenderlo. De hecho, no hay forma en que nosotros los seres humanos podamos definir lo indefinible. Cuando Dios puso a Moisés la misión de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, se reveló ante él como el yo soy. Imagínese la profundidad de todo esto. Hay filósofos que han tratado de definir el yo soy que aparece en esta historia maravillosa. Imagínense ustedes entonces la profundidad de esto, pues antes de que existieran los idiomas ya había un lenguaje divino. Dios revela su nombre y los seres humanos jamás podremos contener con palabras la grandeza de un Dios que está demasiado elevado para nuestra imperfección. No calificamos ni calificaremos nunca. Nadie, absolutamente nadie. Yo soy imperfecto, pero eso sí, yo soy un imperfecto aficionado de la fe. Yo no hablo acá porque sea digno de hacerlo, no pretendo ser mejor que nadie. Soy un imperfecto que entiende perfectamente lo que Jesús hizo en la cruz. Somos pecadores, pero en Jesús somos libres para poder acercarnos a Dios y poder obtener perdón por todos nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios y Jesús viene a ser el enlace perfecto de los seres humanos con el Creador. No por nada de lo que nosotros podamos hacer, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar el regalo del perdón de Dios. Cuando entiendes esto, nunca, pero nunca te vas a dejar manipular por nada, ni nadie, ni por personas, ni por sistemas de religión. Termino con esto. Hace un tiempo, una corriente teológica, o más bien una corriente de estafa multinivel, utilizó algunos elementos bíblicos para definir que el sacrificio de Jesús en la cruz funcionó para vencer el pecado, pero no se llevó la iniquidad, es decir, no se llevó la maldad del corazón de los seres humanos. Aunque esto puede ser debatible, esta corriente de pensamiento, pero que tenía una mala intención profunda, le decía a sus feligreses que para ser libres de la iniquidad, ellos tenían que entregar fuertes sumas de dinero a los apóstoles. Y no estoy hablando de los apóstoles que aparecen en la Biblia. Son unos señores regordetes de carne y hueso con un gran talento para manipular, revestidos de una supuesta unción especial para quitar las iniquidades de los pobres incautos. Ustedes no se deben dejar engañar. El conocimiento nos aleja de la ignorancia y nos permite vivir un poco mejor en un mundo imperfecto. La mejor forma de vivir sin pecado es vivir en amor. Y esto es un gran reto, porque Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Y se puede amar a los enemigos sin vender tu dignidad. Dios no quiere que seas un tonto, pero sí quiere que aprendas a amar y a vivir en amor. El acto más egoísta que puedes hacer es perdonar, porque a largo plazo trae más beneficios perdonar que guardar rencor. ¿Quieres ser libre de pecado? Ama. Allá aquellos que piensan que por beber o no beber, vestir o no vestir, comer o no comer, están agradando a Dios. Allá aquellos que quieren tratar de comprarse el cielo con buenas acciones. Allá aquellos que piensan que pueden agradar a Dios asistiendo a la misa todos los domingos. Allá aquellos que piensan que Dios tiene un precio. No, acá el llamado de Dios a la santidad está totalmente vinculada al amor. Y es el amor lo que nos permite vivir en santidad, respetando sus ordenanzas de manera natural y no fingida. Porque al fin de cuentas, Dios conoce los corazones y sabe si nosotros realmente vivimos en rectitud. Dios no dice, este no se está tomando una malta, este es mi hijo. No, no tiene nada que ver con eso porque Dios
escudriña lo más profundo de nosotros y sabes cuál es nuestra verdadera condición. En primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos humanos sí son gravosos, son imposibles de cumplir. Pero acá yo creo mucho en esta palabra que dice que cuando vivimos en el amor de Dios, yo estoy tratando de parafrasear un poco lo que dice Juan 5:3. Cuando vivimos en el amor de Dios, guardamos sus mandamientos, se nos hace fácil. Cuando amamos a Dios, sus mandamientos no son gravosos, no son imposibles de cumplir. La gente, con su super pecadómetro, ha establecido normas imposibles de cumplir. Y cuando las personas se ven ante estas normas ridículas, se van de la iglesia, se alejan de Dios, pensando que Dios es un ser narcisista imposible de agradar. Pero no es así. Hay 20.000 ejemplos, pero quiero concluir con este pensamiento. Como dije y como prometí al principio, quería que este tema fuera corto para que lo pudiésemos entender en pocos minutos. Hay este pensamiento que voy a decir a continuación es mío, pero yo se los presto para que ustedes lo compartan y lo tengan presente. Hay una línea delgada entre el bien y el mal, definida por la intención del corazón. Lo bueno y lo malo es trascendental. Todos los días podemos elegir, pero es el amor lo que siempre va a revelar nuestras verdaderas intenciones. Hasta un próximo episodio y espero que este tema les sirva de mucho en su vida personal, en su vida espiritual. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que Acción es un podcast que sale cada 15 días y también tenemos un devocional en vivo los días miércoles y viernes y los espero allí. Muy pendientes porque los horarios pueden cambiar, así que yo siempre estoy anunciando un día antes el horario que vamos a tener, sea el miércoles o sea el viernes. Espero verlos en una próxima oportunidad. También pueden comentar, pueden compartir esto y con eso estarían ayudando muchísimo a este canal a crecer. Gracias.